su tema de esta tarde, metodología en fútbol infantil, contenidos y principios generales, en esta nueva semana de ciclos de conferencias que realiza el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol. También tenemos en el panel de esta jornada al tecnólogo, director técnico Aldo Rubén Mariano, quien es director técnico de fútbol y docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Guayaquil. También tenemos al profesor Héctor Raúl Don Santi, director técnico de fútbol, también docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la Ciudad de Guayaquil. Y tenemos como invitado especial también al tecnólogo director técnico Giancarlo Ramos, quien es director técnico de fútbol graduado del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la Ciudad de Guayaquil. Tenemos esta tarde, como lo decía, al profesor Mariano Ariel Valentini, con su tema metodología en fútbol infantil, contenidos y principios generales. Un breve resumen de su trayectoria como entrenador de fútbol del 2008 al 2010 dentro de la Asociación Deportiva Berazategui. Sí, Asociación Deportiva Berazategui, 2010 Club Atlético El Porvenir, 2010-2011 Club Deportivo Español, 2011-2012 Club Atlético Temperley y 2013 a la actualidad en las formativas de Racing Club. Le doy paso al tecnólogo director técnico Aldo Rubén Mariano para dar inicio a nuestra semana de ciclo de conferencias. Aldo. Muchas gracias, Alex. Bueno, principalmente en esta continuidad del ciclo de conferencias que venimos brindando desde hace algunas semanas atrás, para nosotros hoy es un agrado tenerlo a Mariano, que bueno, tuve la oportunidad de conocerlo allá por el 2012, en una gira que hicimos con River de Ecuador por Buenos Aires, y además estuvimos como destino principal Temperley, nuestro búnker, por algunos días, y la verdad que Mariano se portó muy bien, una excelente persona y obviamente un excelentísimo profesional. Claudio Campos, un amigo en común, me pasó la posibilidad de acercarlo a Mariano a que imparta un poco de su conocimiento, de su experiencia, su trayectoria con nosotros, y bueno, gracias a Dios surgió esa comunicación y hoy lo tenemos acá. Además, como lo nombraba Alex también, tenemos al compañero Giancarlo Ramos, quien fue muchos años capitán del Deportivo Cuenca, pasando por la selección nacional también del Ecuador, hoy ya en la profesión de director técnico de fútbol después de algunos años, incursionando en su nueva etapa, además también de su escuela de fútbol formativo. También está con nosotros Raúl Don Santi, quien es docente del instituto, además de técnico y haber tenido un amplio recorrido en divisiones formativas de Newell's Old Boys en su momento, junto con Marcelo Bielsa. Para nosotros es un honor, Mariano, tenerte hoy. Bueno, obviamente, después de esta presentación, queremos escucharte, que es lo más importante. Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí en Buenos Aires. Y no, el honor... ¿Me escuchas bien? Hay tres veces. El honor y el agradecimiento es mío desde ya, por el vínculo que hemos tenido, lindos recuerdos de su etapa de cuando estuvieron acá en Argentina. Si bien nos une Claudio, con el cual tengo una amistad entrañable de toda la vida, siempre es lindo volver a encontrarnos con alguien que se comportó muy bien con nosotros también, y hemos pasado un lindo momento. De vuelta agradecer porque es en estos tiempos en que está todo medio raro para la idea de cada uno, de quedarse en casa, de no poder tener actividad, de no poder disfrutar del trabajo nuestro que tanto nos apasiona, vincularse desde este lugar con gente capacitada para poder seguir aprendiendo, compartiendo cosas que nosotros creemos que son importantes también. El agradecido nuevamente vuelvo a ser yo, Aldo. Bueno, Mariano, la verdad que Giancarlo también te tenemos acá como invitado, bueno, esta tarde, guayaquileña. Fuimos compañeros el año pasado en Guayaquil City. Y bueno, bienvenido, Giancarlo, buenas tardes. Hola, Aldo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Profesor Raúl Dos Santi, Mariano, una vez más los saludo a la distancia. Ojalá pronto
tengamos la oportunidad de conocernos, a Paricio también, a Alex, un abrazo también, a los tiempos que estamos, aunque sea por esta vía, interactuando, y a todos los compañeros que están en contacto o que están en vivo en esta conferencia, que estoy seguro que va a ser de mucho provecho, tratar de intercambiar opiniones. Nunca es tarde para aprender, siempre hay cosas importantes que aprender de otros colegas, así que vamos a darle inicio a esta conferencia y que sea muy provechosa para todos. Gracias, Aldo. Muchas gracias, Giancarlo. Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿puedes escucharnos? ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? No, no te escuchamos. ¿Si puedes habilitar el micrófono? Hola. Sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Bueno, es un gusto bárbaro, muchachos, compartir con ustedes, felicitarlos. No he tenido oportunidad en otro momento, ¿no? Pero una gran iniciativa. Y bueno, acá estamos, dispuestos a colaborar con lo que sea, aportar algunas experiencias, ¿no? Y bueno, ahí cuando vos quieras me participás. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muy amable. Vamos, Mariano, por favor, adelante. Bueno, la idea de reunirnos hoy, por lo menos desde mi lugar, es exponer un poquito una metodología, algunos contenidos y principios dentro de esos contenidos sobre el fútbol infantil. A mí me tocó iniciar la actividad de entrenador con los pasos quizás inversos o al revés de lo que uno a veces piensa sobre una carrera de entrenador, dirigiendo futbolistas profesionales en una primera división, en el ascenso argentino. Y si bien me gustaba, no me sentía demasiado completo. Cuando logré trabajar en juveniles, me di cuenta que la formación era lo que más me convencía, ir por ese lado. Ahí descubrí que soy feliz en ese lugar, y me parece que uno se tiene que quedar donde es feliz y donde cree que tiene ciertas aptitudes y donde le puede brindarle algo. Me tocó trabajar en Temperley, cuarta, quinta y sexta división, con chicos de 16, 17 y 18 años, y luego en Racing, con los más chiquititos, que nunca me había pasado, chicos de entre 6 y 13 años, infantiles, que se les dice aquí en Argentina. El trabajar con infantiles, que es a lo que nos vamos a abocar, o a lo que por lo menos yo me voy a explayar, me enseñó que nosotros primero somos docentes, o por lo menos me hizo comprender o darme cuenta. Nosotros tenemos que trabajar desde la docencia, y desde esa docencia vincularnos con el chico desde un lugar apartado, quizás, tal vez el entrenador puro, más del convencimiento, de llegarle, tratarlos como con el vínculo necesario para que el chico se pueda ganar confianza, nos pueda comprender lo que nosotros queremos explicarle. Me parece que tenemos que darnos cuenta que primero son personas a los que tenemos que tratar de la mejor manera, y a partir de ahí brindarles los conocimientos necesarios para que ellos empiecen una carrera o una etapa de su vida formativa. Aquí por lo menos los contextos sociales actualmente no son quizás cuando nosotros éramos chicos, la gente de 40, de chica, 18 años, 35, más o menos, estamos en esta etapa, donde la familia estaba más constituida, venía en una educación diferente de la casa. Nosotros nos hemos encontrado y nos encontramos diariamente en realidades complicadas. Y entender desde esa condición, quizás no podemos brindar lo mismo que brindar una familia, obviamente, es una cuestión lógica, hacerlo sentir cómodo al chico, brindarle nuestro oído, la ayuda posible. Me toca trabajar en un club que tiene ciertas posibilidades del confort, desde el trato a los chicos, hasta de un apoyo del colegio, un apoyo de la comida, incluso hasta de lo económico. No todos los clubes tienen esa posibilidad, y es lógico. Nosotros, como entrenadores, tenemos que vincularnos al chico desde ese lugar, desde lo afectivo, desde ver qué necesitan, desde Mariano, para que empiecen a educarse de Mariano, otra manera. Cuando nosotros entendemos Mariano, eso, sí. Tenemos un pequeño problemita con el audio. Sí. A ver. Espera. Por ahí con auriculares. Probemos, a ver.
Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. ¿Se escucha mejor? Creo que sí, probemos. Bueno, Dale, continuamos. bueno, una síntesis, un poquito de la introducción era que tenemos que vincularnos pensando que los chicos son personas. Estamos trabajando. Hola, ahí va. Estamos comenzando con la raíz de lo que nosotros decimos que va a ser un árbol, y si queremos que el árbol salga fuerte y salga derecho, lo del principio en su formación es fundamental. Y nosotros por lo menos nos toca trabajar en esa área y es lo que tenemos que brindarnos y hacerlo con toda la docencia y el cariño posible. Si vos me permitís, voy a empezar a compartir unas imágenes, Aldo. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, dale, adelante. Hola. Bueno, ahí. Ahí va. Bien. Bueno, un poquito la presentación, la metodología, algunos contenidos y algunos principios de esos contenidos que vamos a tratar de fundamentales de esta área que nosotros estamos, es un poco yendo al preámbulo a lo que habíamos hablado antes, el jugador persona, el entrenador persona, la idea y el modelo de juego, estas son partes fundamentales, sobre todo el jugador persona. Nosotros tenemos con el chico darle mucha importancia a eso, relaciones más interpersonales sobre los sentimientos, sobre cómo viene el chico al entrenamiento, sus necesidades. Después lo que relaciona a entrenador-persona, nosotros tenemos que tener muy clara y respetar mucho la edad formativa y la edad formativa y la edad madurativa del chico, que a veces en una misma categoría o chicos de la misma edad, obviamente no son iguales. Los entrenamientos, si bien son globalizados, cada chico es diferente, cada explicación tiene que ir brindada a un chico en lo personal. Tenemos el caso de que chicos en estas edades todavía no desarrollan y algunos sí, o sea que el que se queda atrás es bastante ingrato. Si nosotros no hacemos hincapié en ese chico, se va a frustrar desde el inicio y no es la idea. Las edades de maduración, desde lo físico y desde lo psicológico, no están siempre relacionadas con la edad propiamente del chico. Y nosotros acá tenemos que respetar esas cronologías. Después tenemos que ser muy pacientes en la bajada de conceptos o cuando transmitimos los conceptos. Si nosotros no hacemos hincapié en ese chico, se va a frustrar. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, es un pequeño eco parece. Se me vino el eco, claro. Decía que tenemos que ser pacientes en la transmisión de conceptos. Si el chico ve en nosotros a alguien nervioso, alguien apurado, alguien que no tiene el timing correcto o la capacidad de respetar los tiempos de los chicos, se van a formar inseguros ante cada acción que desarrollen mal, la van a repetir mal, y nosotros lo que tenemos que hacer es brindarle la confianza necesaria, ser pacientes, son chicos que recién están aprendiendo, y el error es parte del camino, el error es parte del aprendizaje, tenemos que hacerles entender que tienen que convivir con ese error y a partir de ahí corregirlo, obviamente. Y siempre incentivar en el niño un por qué y un para qué. Creo que los chicos que se hagan esa pregunta van a tener más posibilidades de desarrollarse y van a empezar a incorporar los conceptos más fácilmente. No hacerlos por hacer o no hacerlos por lo que se los decimos nosotros nada más, sino un día uno le va a decir que den 50 vueltas a la cancha y los chicos lo hacen igual, y si nunca preguntan por qué y para qué, van a ser nada más que conejitos de India. Y después en los entrenamientos, en las actividades o en las ejercitaciones, corregir es muy importante, más allá de que el chico se vuelva a equivocar, en la corrección del error va a estar la evolución del chico sin ser demasiado invasivos, sin ser demasiado duros, corregir y siempre incentivar las cualidades. Si nosotros corregimos y lo único que hacemos es
criticarlo lo aplastamos. Tenemos que incentivar las cualidades positivas del chico, hacerlo sentir importante y que a partir de esa corrección incorpore conceptos. Y después, bueno, viene la idea, el modelo de juego que nosotros querramos manejar con esta metodología o en la etapa de infantiles. Eso va a ser ya más global y más abarcativo y más largo en el tiempo, va a culminar cuando termine la etapa de infantiles. Bueno, después tenemos que conectar todas estas partes, que eso también es lo importante. Mariano, nosotros decimos que el fútbol, sí. Mariano, sí, una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, en cuanto al modelo de juego, a la idea de juego, en un club X, a veces los entrenadores suelen tener un gusto, una predilección por un modelo, un sistema, y quieren implementar en su categoría. ¿Qué pasa cuando no hay una línea clara o directa del club que baje y el entrenador juega a su manera, a su gusto? Sí, lo ideal, lo básico y lo lógico sería que desde la coordinación se baje un modelo y una idea. A mí me ha tocado estar de los dos lugares, en una época en que no había un modelo y ni siquiera había casi una metodología de enseñanza, y en una época muy organizada y con una clara idea. Y la principal manera que tiene el chico de aprender es en base a lo organizada que esté el área. Si el área está organizada desde arriba hacia abajo, y al chico se lo entrena y se lo educa con esa línea, obviamente, yendo de menos a más, es más sencillo y es más prolijo para que el chico lo entienda. Es lo que nosotros, cuando yo hablo de entrenador persona anteriormente, nosotros tenemos que dejar de lado quizás el hecho de ser meramente entrenadores, no pensar que dirigimos la primera de tal club o aspirar a dirigir la primera de tal club. En la etapa en que estamos nos tenemos que abocar a ser formadores. Y una de las maneras es dejando de lado quizás algunas pretensiones o algunos actos, no de individualismo, pero ideas que tenemos nosotros. Si el área está organizada y hay una idea y modelo, hay que adecuarse. Es complicado cuando no hay una bajada de línea desde la coordinación y cada técnico hace cualquier cosa. No es lo ideal. Por eso todos los entrenamientos en todas las categorías son similares, todos los entrenamientos van relacionados a esta idea y al modelo de juego y todo tiene un porqué. Lo otro ya pasa a ser algo más desorganizado y hasta los entrenamientos no son coherentes en el tiempo o consecutivos con la metodología. Mariano, Giancarlo Ramos, te saludo una vez más. Bueno, el tema formativo es muy amplio. Es muy amplio. Personalmente yo soy dueño de un club especializado formativo y ahora estamos ya en un camino, ya están los papeles incluso para hacer ya un club profesional. Tengo varias preguntas y que las he vivido. Te las voy a ir diciendo de a poco porque si no, no avanzamos. Pero hay una muy importante. Tú hace un rato hablaste del vínculo. ¿Cómo es el momento cuando llega un chico, de la edad que sea, porque incluso hasta en nivel profesional, hasta en primera sucede, que a veces tú llegas a un club y la importancia del vínculo, no solamente del grupo de chicos o de jugadores, sino también de lo que hablabas hace un rato, del entrenador persona. Hablando ya a nivel formativo, ¿cómo lo manejan ustedes ese vínculo para que el chico que llega al club se sienta bien en todo sentido? Es importantísimo, sobre todo un chico que se incorpora y se suma a un grupo de niños que se conocen desde el baby fútbol o que vienen de un tiempito juntos. En esas edades los chicos tienden a ser inseguros, muchos son tímidos, les cuesta distintas personalidades. También tenés algunos que se suman al primer día como si estuviesen nosotros brindándole el mismo conocimiento, el mismo tiempo para corregir, el mismo espacio a todos por igual. Después el vínculo con cada chico por ahí es diferente porque cada chico o cada niño es un individuo y es diferente, pero en el contexto de lo que hace a las reglas, a las normas que uno puede tener en lo organizativo, tiene que relacionarse con todos igual, y cuando el chico que se incorpora nuevo ve que vos
tratás al más grande de infantiles como al más chiquito de infantiles por igual, en cuanto a lo que sea conducta o a normas de convivencia, ya se va integrando solo. Y después cada nene merece, o cada chico merece el mismo respeto que merece cualquiera, y el chico cuando ve que vos tenés tiempo para él, para escucharlo, para volver a explicarle algunos conceptos, incluso hasta todos los que estamos en esta área nos preocupamos por igual, calculo, y conozco muchos chicos, muchos amigos que trabajan en los mismos lugares, de hecho están en esta charla y son exactamente o piensan exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, desde cómo les va en el colegio, nosotros hasta les comenzamos a pedir los boletines, si bien todavía algunos son chicos, algunos ni siquiera terminan la primaria o van recién comenzando, tratamos de que ese vínculo o que se abran y que generar una confianza y una interrelación. ¿Y a qué edad tú crees que es aconsejable empezar a meterle al chico la idea o modelo de juego? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en el mundo se está perdiendo mucho esos jugadores diferentes, esos jugadores regateadores o gambeteadores, esos jugadores distintos como Messi, como Agüero, Maradona, Riquelme, bueno, Ortega, muchos que se me escapan. Aquí en Ecuador también muchos jugadores que son gambeteadores, pero se está perdiendo porque ahora incluso, creo de manera muy personal, y bueno, y con algunos colegas lo hemos compartido, me parece que hasta cierto punto hasta se está confundiendo a los chicos con el tema de meterla a muy tempranas edades, que la parte táctica, la parte de la idea de juego, y no le estamos dando esa libertad para que él tome decisiones, para que él juegue libre, obviamente con responsabilidades, ¿no? Pero creo que se está perdiendo ese tipo de jugador a nivel del mundo. De hecho, hace algún tiempo, Bierhoff, que es el director deportivo de la selección alemana, de todas las categorías, puso de ejemplo que los sudamericanos morimos por ir a Europa, y resulta que los europeos vienen a Sudamérica, en especial, bueno, siempre Argentina, Brasil, Uruguay, a comprar jugadores, y él dice que los jugadores distintos están en Sudamérica, y que la metodología sudamericana es la mejor. Ojo, él lo dijo el alemán, la metodología sudamericana es la mejor. La diferencia está en que el europeo tiene el poder económico y la tecnología está más avanzada. Entonces, a veces nosotros creo que los confundimos también a los chicos con diferentes terminologías o con cosas que han sido de toda la vida, pero ahora solo les cambian el nombre y les creamos confusión, y como que le quitamos esa creatividad que debe tener un niño. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas de eso? No, ¿O cómo también podríamos manejar? No, coincido en casi todo. Yo creo que nosotros, reitero lo anteriormente dicho, de no creernos que somos entrenadores de primera división, o no pretender por el momento. El área que ocupamos es la del principio, la del inicio en la formación y la del inicio de una carrera deportiva de un niño. El objetivo principal es potenciar las virtudes de un chico. No es cortarle su potencial, todo lo contrario. Nosotros tenemos, cuando uno habla de idea o modelo de juego, no habla de táctica, no habla de estrategia, una idea que va de menos a más en el desarrollo, en las sesiones de entrenamiento, para llegar a la última etapa de infantiles, bueno, después yo lo iba a desarrollar un poco más, a los 13 años que decimos nosotros, que es el paso a las juveniles, con un jugador con la mayoría de sus capacidades desarrolladas, pero lo que apuntamos es que el talento natural se vea potenciado dentro de un contexto, porque también algunas cosas se tienen que enseñar, y desarrollarle sobre todo el intelecto, buscar y enseñar a pensar, para mí es lo fundamental. Si nosotros a un chico dotado técnicamente, con gambeta, con un montón de cosas, le agregamos que pueda ser un jugador inteligente, racional, pensante, obviamente no lo va a desarrollar a esta edad todo su potencial, pero se va a iniciar en un proceso formativo que lo puede mejorar aún.
si vamos al caso del mejor del mundo, Messi tiene un talento que no le enseñaron a jugar en el Barcelona. De hecho, si vemos videos de cuando tenía 7, 8 años, tiene hasta los mismos gestos técnicos, gambeta en velocidad, cambio de ritmo, definición. Sí, lo que estoy seguro, por la metodología que tienen en esos lugares, en Europa, y particularmente en el Barcelona, llegó a un lugar que le enseñaron un montón de cosas. No digo que nosotros por ahí no estamos capacitados, pero en ese lugar se les enseña a pensar, a desarrollar una idea, por qué se hacen las cosas, para qué. Al talento innatural de Messi se hace un combo demasiado difícil de parar, se lo potenció a su máxima expresión. Creo que nosotros tenemos que apuntar a eso. No cortar ninguna virtud del chico, incluso algunos ven la gambeta como una... determinado momento de su desarrollo, dónde puede gambetear mejor, dónde le va a ser más fácil gambetear, dónde no le convendría. Pero nosotros, por eso es muy lindo la etapa esta, y también es bastante compleja, porque no es hacer algún trabajito que copiamos de algún lugar y nada más. Es estar atento a que cada chico tiene un desarrollo, tiene un talento diferente, y potenciarlo dentro de un contexto y de una idea. Gracias, Mariano. ¿Te pareció? ¿Está bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, sigamos. Estábamos preparados. Dale, buenísimo. Pregunten, no hay problema. Que habíamos hablado de tomar el fútbol como una herramienta educativa. Y es una educación que tiene que estar integrada, dice acá, y sus capacidades a desarrollar. A todas las capacidades del chico, integrarlas, un poquito lo que hablábamos recién, y mediante el método, mediante la enseñanza, educarlas, y que el jugador sea un combo de todas sus capacidades. En su sitio. Hablamos de la capacidad cognitiva como una de las capacidades a desarrollar. Cuando nosotros hablamos de capacidad cognitiva, bueno, acá hay profes que me lo pueden explicar mucho mejor que yo también. Tenemos que educar al chico en la percepción, en determinados aspectos del juego. Incluso a edades chiquitas, a edades pequeñas, las capacidades esta cognitiva se inicia con juegos, incluso juegos con la mano, y después se va desarrollando, va evolucionando esos juegos a medida que el chico va creciendo, y ya se pasan a hacer acciones de partido propiamente dicho, que el chico vea reflejado en esos juegos, o en esas situaciones, partecitas o situaciones mismas de un partido. Es una de las capacidades más importantes para el chico, sobre todo a estas edades. Luego está la capacidad intelectual, que es un poquito de lo que hablamos, de enseñar a pensar. Buscamos jugadores intelectualmente diferentes al resto. A mi entender es el que tiene un intelecto diferente se va a destacar. Se puede destacar en cualquier lugar, en el deporte y sobre todo en el fútbol le va a servir. El análisis de una situación del rival, dónde puede recibir mejor la pelota para recibir libre de marcas, cuál es la falencia que tiene el compañero, la falencia que tiene el contrario, situaciones que siendo más inteligente, con un intelecto alto, le van a permitir resolverlas. Eso también mediante entrenamiento, en las sesiones va integrado. Luego viene la capacidad psicomotriz y coordinación general específica, que esto sí es más específico de los profes, pero en una sintaxis, sería el inicio del trabajo de la fuerza, la velocidad de reacción y esas cosas. Pero bueno, eso es más, lo pueden explicar con mayor profundidad los preparadores físicos. Está la capacidad psicológica, la capacidad técnica, la capacidad táctica. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de integrar todas estas capacidades, educarlas y potenciarlas. Es lo que va a hacer que el chico sea un deportista más completo. Estamos buscando en este caso un jugador de fútbol. Acá está la parte que quería llegar de enseñar a pensar. Nosotros es fundamental que el chico tenga lectura del juego, tenga una gran comprensión del juego,
tenemos que llegar a ese lugar mediante los entrenamientos, mediante actividades que desarrollen eso, porque esto es lo que va a mejorar la toma de decisiones en el campo. A mayor percepción, a mayor idea del juego, las decisiones van a ser más eficaces e incluso van hasta ser más rápidas. Cuando uno habla de un jugador rápido, la capacidad física sola no le alcanza. El jugador más rápido es el que hace lo correcto antes que el otro, que el rival. Y en este caso las decisiones que tome dentro del campo, la calidad de esas decisiones y el momento en que las tome, lo van a hacer un jugador más rápido. Pero para esto tiene que tener comprensión y lectura del juego, es fundamental. Si querés, Aldo, arrancamos con algunas etapas del chico, de su inicio. Dividimos por edades. Sí, María, me parece genial. ¿Te parece? Perfecto. Nosotros tenemos 3 etapas en el fútbol infantil, que es la de iniciación, la de preinfantil, eso, tecnificación, y bueno, la de infantiles propiamente, que la llamamos de rendimiento en este gráfico. Acá en Argentina tenemos la posibilidad de que los chicos inician a jugar al básquet fútbol a edades muy tempranas, digamos que la gran mayoría antes de llegar al club a cancha grande. Y esto tiene algo a favor y algo en contra en lo personal. Lo que puede tener a favor es que sus capacidades técnicas vienen desarrolladas. Los chicos están acostumbrados a resolver en espacios más chicos y eso ayuda. Cuando después nosotros los adaptamos o intentamos adaptarlos a una cancha más grande, cuanto más capacidad resolutiva tenga y mayor técnica, mejor. También los mejoran en el área competitiva porque compiten en el BABI desde los 6 años, contra otros rivales, contra otros equipos. Y en una etapa formativa, si bien no es lo principal, la competencia es para tener en cuenta. Después tiene algunas cosas en contra que yo quizá no comparto, que jueguen hasta tan grande. Acá juegan hasta los 13 años de fútbol. Me parece algo que se podría llegar a evitar. Pero es un contexto que los chicos lo disfrutan mucho, juegan con amigos del barrio de toda la vida o amigos del club, y los 13 es el último año del baby fútbol, justo coincide, 12, perdón, con prenovena también, y ellos quieren disfrutar de su última etapa en ese lugar. A mí me parece que es demasiado, compiten muy intensamente el sábado, algunos en más de un equipo, o más de un club, y los domingos a la mañana vienen a competir infantiles. Para mí es un desgaste, con el hecho de que sumado a los entrenamientos semanales es un desgaste importante para los chicos. Pero bueno, es algo que aquí se sigue haciendo. Nosotros en la etapa de iniciación tenemos que adecuar al chico al campo más grande. Básicamente se trabajan en fundamentos técnicos y poco más. No hay demasiado, se hacen muchos partidos, entrenan menos. Después lo vamos a ver más desarrollado. Al principio entrenan un día, después se van sumando un día más de entrenamiento a medida que van creciendo. Después viene la etapa de preinfantiles, que es de los 9 y 10 años. Aquí ya se empieza a hacer un poquito más de hincapié en el modelo de juego, se intensifican aspectos técnicos individuales y colectivos, propiamente del puesto, del funcionamiento colectivo, manejo por líneas. Ya se globaliza más el objetivo. Y después viene la etapa final, que es la de los 11, 12 y 13 años, que es donde tratamos de que lo aprendido en los entrenamientos se vea reflejado en la competencia. Aquí ya aparece el para qué jugamos, cómo queremos jugar, se desarrolla un poquito más lo táctico. Si bien no es lo fundamental del área, necesitamos que el chico a los 13 años, sobre todo, tenga un inicio en el aspecto táctico que cuando pase a juveniles no le sea tan difícil, ni para él ni para el entrenador que lo va a recibir, porque ahí ya se empiezan a profundizar todas las partes del juego. Ya aquí sí ponemos énfasis en el modelo de juego entre los 11 y los 13 años a que jugamos, la manera que tenemos de jugar, y tratamos de todos los entrenamientos, todas las sesiones, todas las actividades estén desarrolladas a eso. Y algunos, sobre todo a los 13 años, en algunos casos se les llegan a enseñar diferentes sistemas de juego. Lo básico
partiendo de que siempre tratamos de jugar con 4 defensores, 3 volantes y 3 jugadores en ofensiva. Después cada uno los va ubicando donde crea, pero desde los sistemas después se le enseña incluso hasta alguna defensa de 3, incorporar a algún jugador más en mitad de cancha, sobre todo con los chicos te decía, de que ya van a pasar a juveniles, para que comiencen a emparentarse con las exigencias que le van a venir después. Pero ya eso es muy esporádico y no se toma muy en cuenta en la metodología. Es a lo último y viendo cómo evolucionarán los chicos durante todo el proceso formativo y sobre todo la categoría, si lo necesita o no. Decíamos que nosotros necesitamos enseñar a los chicos, ayudarlos a pensar, a que tengan comprensión del juego, y en cada entrenamiento tenemos que lograr que se lleven algo a la casa, que aprendan algo y que tomen cierta idea. Por eso que en las tareas de la sesión nosotros vamos a iniciar todos los trabajos o las actividades de lo más simple a lo más complejo. Y a partir de ahí creemos que es la mejor manera que tiene el chico de comprender y de interiorizarse sobre las tareas a realizar. Y contextualizar los entrenamientos. ¿A qué me refiero con contextualizar? Que tengan relación directa al juego. Que el chico en una actividad tenga muchas vivencias sobre lo que nosotros queremos explicarle o queremos enseñarle. Para que después cuando les toque resolverla en el partido les sea más sencillo, o en un partido jugado en el entrenamiento les sea más sencillo. Porque ya la vivió. Creemos que si nosotros vamos de lo más simple a lo más complejo, contextualizamos los entrenamientos, le hacemos al chico que participe y que vivencie situaciones específicas que queremos, lo va a hacer un jugador más creativo, que pueda pensar y desarrollar más sobre la comprensión del juego. Nosotros preferimos trabajar todas estas tareas en espacios más chicos, para que lo pueda repetir, la ejercitación la pueda repetir con mayor continuidad. Si nosotros las tareas las realizamos en un espacio abierto, se pierde un poquito lo que queremos enseñar en esa sesión. Deja de tener continuidad. En cambio, en espacios más cortos, todo lo que nosotros queramos explicarle o hacerle o enseñarle al niño, lo va a vivenciar con mayor continuidad. Y un poquito el objetivo de los métodos o de la metodología que uno elija, en este caso vamos por un camino, está orientado a que el jugador llegue a la etapa de juvenil habiendo desarrollado al máximo y de forma interrelacionada todas sus capacidades. Eso es durante lo que dure el área infantil. El método no está, o la metodología que uno quiera aplicar no está relacionada a un año de trabajo o a 2. Sino desde el inicio, de que vienen de chicos hasta que termina el área para pasar a un área de juveniles que ya es con edades más avanzadas. Lo que nosotros intentamos lograr es esto, interrelacionar todas sus capacidades y que el chico las pueda desarrollar al máximo de su potencial. ¿Vamos bien, Aldo? Sí, Mariano, excelente. Tenía una inquietud porque de todas formas nosotros acá en el fútbol ecuatoriano tenemos una experiencia totalmente diferente quizás a la que tenemos en Argentina, porque acá el tema del baby fútbol prácticamente no existe, o sea, se juega al indoor pero de una manera no muy organizada. Esto dificulta muchísimo el aprendizaje de los chicos porque ellos pasan directamente a los torneos, que acá hay uno muy popular, sobre todo en Guayaquil, que es el torneo interbarrial, en el cual juegan en canchas muy grandes para su edad, y juegan chicos de 7, 8, 6, en canchas de 9, pero juegan 11 jugadores. Esto representa un problema gravísimo desde mi punto de vista porque los chicos no intervienen mucho, o sea, o el que es un poquito más activo interviene más y los demás intervienen muchísimo menos. A partir de hace 4 o 5 años atrás recién se empezó a jugar el torneo nacional por clubes, sub-12. Entonces los chicos empiezan a trabajar sub-11, sub-12 en un club, ya de manera mucho más organizada, en base a los principios generales del juego, ya empiezan a reconocer diferentes sistemas de juego, porque obviamente ya
si bien el terreno es reducido, los arcos son un poco más chicos en esa primera edad, les cuesta porque prácticamente llegan casi de cero a empezar su formación recién a los 12 años. Claro. Ese es el problema que nosotros tenemos acá. Quizás en Argentina es diferente porque, como vos bien lo mencionabas, existe otra forma, otra metodología en cuanto al baby fútbol que se empieza en el barrio. Yo les cuento siempre acá que en la sociedad de fomento es tu primer club. Y a partir de ahí empezás a competir. Entonces creo que nosotros vamos, ojalá, en camino a poder lograr superar esta dificultad, porque en realidad representa algo muy perjudicial. Ha habido muchísimos buenos jugadores que han salido del interbarrial, pero el hecho de que los campos sean las dimensiones muy grandes para los chicos muy pequeños, retarda un poco su aprendizaje dentro de todo lo que habíamos hablado antes, los principios, porque los jugadores que tienen mayores condiciones tocan más la pelota y los otros participan muy poco, que son la mayoría. Sí, tal cual. Yo por eso, en mi opinión, es lo que yo opino. Tiene cosas a favor y, bueno, en la edad ya de crecimiento, cuando ya son grandes, quizá no es tan positivo. Pero en el inicio es bueno. A mi entender es bueno porque al chico le da una creatividad, toman un montón de resoluciones que a veces hasta ni se dan cuenta y van creciendo con eso. El espacio chico te ayuda a resolver más rápido, juegan en baldosa o en parquet, lo que hace que siempre la pelota pique bien y siempre la tienen al pie. Aquí se juega, bueno, vos lo sabés, es algo que está muy internalizado en Argentina, el baby fútbol. De hecho, los chicos, el 90% diría yo, primero van a los clubes de barrio y luego pasan a un club en cancha grande. Nosotros esa es una gran ventaja, porque el chico técnicamente viene con picardía, viene con aspectos que no hay que potenciarlos nada más. Totalmente de acuerdo, sí, creo que eso es algo que acá nosotros todavía nos falta tomar conciencia de eso, y obviamente uno de los aspectos que nos priva de poder tomar acciones o tomar carta en el asunto es el tema de la infraestructura también. O sea, para más que nada clarificar la situación, creo que el hecho de la sociedad de fomentos en Argentina sí es una posibilidad que tenemos desde muy chico del barrio, de que acudimos a la sociedad de fomento a empezar a jugar fútbol, y empezamos a generarlo como nuestro sentido de pertenencia hacia el barrio también, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. El hecho de comenzar a compartir con otro, trabajar en equipo desde lo básico, de quedarse tomando una gaseosa al fútbol propiamente dicho, te sirve de un montón de aspectos. Y lo de la competencia también, porque hay chicos que van a un club a los 12, 13 años y nunca tuvieron la posibilidad de competir contra otros, hasta con otra camiseta, porque la intensidad es diferente, la picardía es otra, y cuanto antes uno lo puede incorporar esa capacidad, mejor. Es lo que te ayudan estos clubes y esta área que es tan linda como el baby fútbol. En Brasil creo que empiezan jugando futsal, no sé si existe el baby fútbol, pero también juegan en espacios chiquitos o en espacios pequeños desde niños. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aparte, como lo mencionabas, el hecho de poder compartir y generar ese sentido, además de sentido compañerismo, obviamente, de pertenencia hacia un lugar. Nosotros a los 12 años que se empezó, como te contaba, a hacer 4 o 5 años, lo que es muy importante, genera el hecho de poder viajar a competir, además de eso, con la convivencia grupal, que creo que es muy importante. Sí, sí, sí. Nosotros acá en infantiles se suele jugar muchos torneos dentro del país mismo. Te invitan a una provincia, vas a otra, y eso los mejora a los chicos de todos los aspectos de la... Y eso los va a hacer incorporando, los va a hacer que incorporen personalidad, el hecho de manejarse un poco más solos, pero sí, eso te lo permiten jugar a edades tempranas, y el baby fútbol incluso en eso profundiza más todavía que un club como el nuestro, bueno, cuando te toca trabajar en cancha grande.
Sí, Mariano. Además, creo que todo lo que vos lo mencionás, por ejemplo, dentro de un orden al estructurar un entrenamiento o un trabajo, inclusive lo que es tenés que tener una línea en la cual los entrenadores puedan socializar la idea y empezar, obviamente, a impartirla dentro de cada una de sus categorías. Y nosotros nos ocurre eso a partir de los 12 años recién acá, en algunos clubes, no todos. El equipo o la institución modelo hoy en Ecuador es Independiente del Valle, claramente, en el cual ha hecho un gran trabajo de formación y además de captación, que es su mejor herramienta, la captación, el scouting, porque han conseguido los mejores jugadores en los equipos donde estaban y obviamente se los han llevado y han terminado su etapa de formación hasta llegar a consolidarlos en el primer equipo. Sí, sí, he sabido y he leído lo de Independiente, y sí, es fundamental. Primero tener un buen scouting, que los chicos que vos pretendés para tus categorías tengan cierta capacidad, y después también la enseñanza, gente capaz que sepa enseñar, tener una idea clara y sobre esa idea hacer hincapié y profundizarla y entrenarla, pero también el profesional que la explica tiene que tener la capacidad de hacerse entender y de estar convencido de esa idea. Lo ideal es que un club maneje toda una misma línea y a partir de las diferentes edades o de las diferentes etapas formativas del chico ir evolucionándola, obviamente. Sería lo ideal. Hay clubes que lo hacen hace rato y les va muy bien, no es casualidad que muchos clubes tengan la posibilidad de vender muchos jugadores que vienen de sus juveniles, o que mismo en juveniles siempre les vaya bien, no tanto desde las victorias o de los torneos ganados, sino de que tienen una idea identificada, una idea clara. Correcto. Y los jugadores la realizan muy bien. Sí, sí, Mariano, coincido completamente con vos, y además yo siempre les menciono a mis alumnos en el instituto, la gente que tengo la suerte de estar con ellos, que en Argentina nosotros tenemos, o los clubes, mejor dicho, cuentan cada uno con su predio, y la mayoría tiene su propio predio, su cancha. Eso es una ventaja incalculable, porque no existe, lamentablemente, clubes, son muy pocos como Independiente del Valle. Creo que muchos están queriendo imitar y seguir ese camino, ese modelo exitoso, principalmente, como te decía, de captación y formación. Acá existe, para que no se malentienda obviamente lo que estoy diciendo, hay muchísimos, pero muchísimos y muy buenos entrenadores que inclusive ahora se están capacitando, que se están preocupando por su formación, pero lamentablemente no cuentan con todas las herramientas, como te decía, y obviamente en la parte de la infraestructura, para poder llevar a cabo un mejor trabajo del que ya vienen haciendo, porque estos jugadores que llegan a Independiente, que llegan a Liga de Quito, que llegan a Nacional, previamente son descubiertos por otros profesores que lo han entrenado, que lo han preparado a medida de sus posibilidades, y obviamente después este jugador aparece y explota en Independiente del Valle, en el Nacional, en Liga, en Barcelona, en el Emelec, etcétera, etcétera, ¿no? Pero previamente han sido observados, han sido descubiertos por algún cazatalento, quizás no tan formal, pero que hacen un trabajo muy importante en las provincias, buscando jugadores, observando, en el interbarrial, en las escuelas, en los torneos de escuelas que hay aquí en la ciudad y en otras partes del país. Entonces creo que ellos hacen un gran trabajo. Obviamente no tienen todas las herramientas a su alcance para poder inclusive hacer algo mucho mejor de lo que vienen haciendo. No, tal cual. Es muy importante que los clubes, estamos hablando ahora de clubes que juegan en primera división o en el ascenso, pero que tienen cancha de 11, que le den la real importancia a las juveniles, bueno, a los procesos formativos, porque es la generación del patrimonio genuino del club. Cuando un club vende a un chico que salió de su cantera, es patrimonio del club, formado por un montón de gente en un tiempo largo, hasta el que no lo pudo llegar a dirigir o a entrenar al chico también es un partícipe importante, y al club le ingresa un dinero, o sea que es una fuente de generación de recursos genuina. Y algunos clubes, por suerte, se dieron cuenta y
invierten, le prestan atención al área formativa mediante un centro de entrenamiento acorde, mediante que no te falten materiales para trabajar, pero bueno, hay otros que o no tienen la posibilidad, no tienen la capacidad, o tampoco les interesan las juveniles, ¿no? Prefieren, ante la presión y lo exitista que es el medio, y necesitan que la primera esté siempre arriba, o que gane siempre, apuestan por el camino más corto, que es el de traer jugador y el de no esperar a los chicos del club, pero bueno, eso es otro tema. Sí, lo tenemos a Raúl o a Giancarlo también, que lo tenemos acá abajo, a ver si pueden dar algún tipo de opinión en cuanto al tema que estamos hablando. Yo manifestaba lo que veo diariamente, tengo muchos colegas, inclusive muchos alumnos que me cuentan, y obviamente puedo vivenciar su forma de tratar de buscar chicos, de sacar, de llevar su escuelita con mucho esfuerzo. Donde también hacen mucho esfuerzo los padres de familia, y como yo siempre digo, ellos lo acompañan en una preformación, y a partir de los 12, 13 años el chico empieza a buscar un nivel mucho más competitivo para poder llegar a alcanzar su sueño quizás en algún momento, ¿no? Giancarlo. Así es, Aldo, Mariano, profe Dos Santi. Sin quitarle mucho mérito que ustedes ponían, o Aldo puso de ejemplo Independiente del Valle. Independiente del Valle tiene el poder económico para poder buscar jugadores por todos lados. Y como decía Aldo, a veces la audacia es tanto que, sabiendo que un jugador está en un club federado, ellos intentan arrebatárselo de alguna forma, con algún incentivo económico, de alguna forma. Entonces, pero muchas veces no es que ellos lo forman. Esos chicos vienen ya con otra formación de varios años atrás. Entonces, pues es primero el lugar de entrenamiento, y después los debidos implementos para poder desarrollar en mejores condiciones a los chicos. Algo que yo te quería preguntar, Mariano, estamos hablando de la metodología en fútbol infantil. Infantil estamos hablando hasta 12, 13 años, ¿verdad? O 12 años, y de ahí viene la etapa de prejuveniles o de juveniles, donde se termina de formar el chico. En estas etapas, empezando por la infantil, o sea, la prioridad obviamente tiene que ser la formación y la educación. Por ende, el entrenador, o digamos, no estoy cambiando esa palabra, estoy cambiando entrenador por formador, sobre todo en esas edades, que para mí es muy importante, de 6 a 12 años. Porque resulta que hay muchos entrenadores, pero no son formadores, no son educadores. O hasta cuándo se enseña y cuándo se empieza a entrenar. Porque no sé si estoy confundido, y yo creo que el que quiere, hay un dicho que yo aprendí de un profesor: el que quiere aprender, o el que quiere enseñar, perdón, nunca puede dejar de aprender, o no debe dejar de aprender. Entonces yo quisiera de pronto, si me pueden despejar esa duda de si no es lo mismo, o es lo mismo a los 6, 7, de 6 a 10 o 11, 12 años, entrenar o formar, o es todo lo mismo. No sé si me hago entender, Mariano, Aldo también, todos, por favor. Sí, quizás para dejarlo opinar a Raúl, que creo que tiene más experiencia que nosotros y una capacidad más desarrollada. Raúl, si lo quiere explicar usted, si no... Raúl, por favor, para que abras tu micrófono. Oh, verdad, o sea. Sí, Raúl, ahí está.
Hola, Raúl. Sí, para que puedas desactivar tu micrófono, por favor. Bueno, mientras resuelve el enigma el profesor Don Santi, sí, bueno, a mí me parece bueno que Mariano puede... Aldo, ¿me escuchás? Sí, ahora sí te escucho, Raúl. Adelante, adelante, por favor. Qué bueno, qué bueno. Vamos por parte. Por ser viejo no quiere decir que sea el mejor, Aldo. Pero mirá, escuché todo lo del profe, me parece bárbaro, te escuché a vos, lo escucho a Giancarlo Ramos y me da muchísimo gusto. Ustedes sepan que yo hace 7 años que llegué al país y lo primero que traté de hacer fue el baby fútbol. Entonces, en cierta manera, gracias a que el instituto nos permitió tener muchos alumnos, quizás algunos ya se hayan alineado, ¿no?, dentro de lo que nosotros veníamos pregonando, Aldo. Giancarlo también lo sabe porque tiene su escuela de fútbol, pero les hago un análisis rápido. Yo hace 60 años, tenía 7 años, y jugaba fútbol, baby fútbol, como jugaste vos, como jugaron Aldo, digo, cualquiera de nosotros. Pasó el tiempo, y yo creo que se está relacionado con la cantidad de horas que jugábamos al fútbol. El fútbol se juega con los pies, el básquet se juega con la mano, el tenis se juega con la mano, el boxeo, natación. Todos esos deportes tienen una cantidad de horas de entrenamiento muy superiores a lo que es el fútbol. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, en realidad, la cantidad de horas que se jugaba 60 años atrás por espacio y por todo lo que ustedes están diciendo, yo me refiero a las escuelas de fútbol que alquilan un predio y que en una hora el niño llega, juega y se tiene que ir. Eso, en donde Giancarlo comentaba hasta dónde es lo lúdico. Y lo lúdico lo va determinando cada futbolista, porque algunos, quizás nosotros, los 4 que estamos ahora en conferencia, hemos debutado 15, 16 años en el club del pueblo y luego a lo mejor hemos ido a otro lado, ¿no? Pero lo lúdico termina en un determinado momento, que es, yo calculo, cuando el baby fútbol, 10, 11 años, en Argentina creo que a los 10, porque a los 11 años ya es predécima, entonces ahí diríamos termina, pero sí hay que incorporarle todos los conceptos que dijo ahí Mariano respecto a la metodología. Ahora, la metodología va en relación a la cantidad de tiempo que el niño puede estar ejercitando en el fútbol. No es lo mismo jugar 3 o 4 horas como se hacía antes, donde había espacio, donde estaba la esquina, donde estaba el campito, donde estaba el barrio, donde en la escuela, en el recreo se podía jugar con un ladrillo. Está bien, les hablo de épocas remotas, porque 60 años es muchísimo. Pero hace 30 años, cuando se empezó a cortar esto, coincide en la etapa a lo mejor de los Riquelme, de los, hasta Messi incluirlo ahora dentro de este tema, donde se empezó a jugar cada vez menos, y en la Argentina. Argentina lo salva un poco que tiene mucha competencia de baby de enero a enero, como decimos. Realmente tenemos una incipiente competencia que se reduce en algunos colegiales, que tampoco, y es como dijiste Aldo, se juega en las condiciones que deberían, ¿no? En espacio reducido, en contacto con el balón. Pero bueno, yo creo que, ahí hablando con Mariano también, la experiencia mía, ¿no? El futbolista no debe estar encasillado o no debe tener siempre un mismo entrenador, y en club no puede destinar, para mi punto de vista, el sistema apropiado para toda una vida. Porque el jugador de fútbol, ya cuando sabemos que está en su etapa de formación, tiene que conocer la mayoría de los sistemas y los métodos, conocerlos. Si usted tiene un club y el club incorpora una metodología, bienvenida sea. Pero yo siempre sostengo que un jugador antes llegaba al fútbol profesional conociendo todo lo referente a lo que era el fútbol profesional, y ahí se basan los sistemas, la metodología de trabajo y todo eso. En relación a los más chiquititos no hace falta, porque si nosotros continuamos en Ecuador, después de 7 años, seguir fomentando lo que es el reducido, las ventajas, incorporar el fútbol sala, vamos a chocar lamentablemente con una realidad, que son los espacios. No tenemos los espacios. Yo viví en Sinaloa 4 años y es el mismo calor que acá, entonces nos condiciona hasta la brecha de tiempo que tenemos para jugar. Pero bueno, no nos desalentemos, me alegro de compartir con ustedes esta idea, ¿no? Y si necesitan alguna otra
no sé si digo consejo, pero yo trato de más o menos haber esbozado lo que pienso. Perfecto, profe, no, muy claro. Sí, necesitamos de su experiencia porque trabajó en muchos lugares y eso implica mayores conocimientos y está muy clarito. La realidad, aquí, lo que usted decía, lo que hablamos antes, el baby fútbol nos soluciona un poco el hecho de que los chicos no juegan más a la pelota en la calle. No hay más lugar, por una cuestión lógica del progreso, o de no sé si es progreso, para mí no progresamos, involucionamos porque no se puede estar en la puerta, o los niños no pueden estar en la calle solos. Cuando nosotros éramos chicos, estábamos todo el día. Y a partir de ahí, lo lúdico lo tenemos que trasladar a un club a veces. Por eso, cuando uno habla de metodología, es adaptada a esa realidad. Es imposible que las horas puedan ser las mismas en un club que en la calle, y eso es evidente y es un grave problema. Lo que nosotros tenemos que adaptar, de hecho, desde la entrada en calor, que antes cuando yo hice infantil en San Lorenzo de Almagro, las entradas en calor eran 10 vueltas a la cancha, profe, ¿se acuerda? Hoy no existe, hoy los chicos a esta edad no corren más, por lo menos en el área donde trabajo yo en Racing, o que trabajé, porque ahora volví a trabajar en juveniles, los chicos no dan una vuelta a la cancha, es todo relacionado al juego. La metodología va adaptada a estas falencias que tenemos, de que llegan con la parte lúdica totalmente cortada, no la desarrollaron o no la desarrollan a estas edades como la podíamos tener nosotros, que eso implica mejor la técnica, un montón de cosas, que por eso la importancia del baby. En algunos casos hay chicos que por ahí no van al baby, pero nosotros desde que los 6 años, 7 que se inician en el club, hasta los 13, algunos chicos 12, algunos 13 que pasan a juveniles, todos los entrenamientos están desarrollados al área técnica, al área conceptual. Todos los contenidos son en base a eso, a tratar de suplir esa falencia de lo que usted dice, de que ahora no se juega la cantidad de horas que corresponde, que es lo que te ayuda a mejorar siempre. Cuanto más jugás, más vas a aprender y más vas a desarrollar. Mariano, Totalmente Raúl. de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y lamentablemente eso no lo vamos a poder solucionar, y bueno, con todas las cosas que están sucediendo, menos aún, ¿no? Pero bueno, no decaernos y seguir forzando en eso, ¿no? Yo prácticamente estoy más en el fútbol profesional, pero no desconozco, y aparte tuve hijos, y entonces fui viviendo las etapas en Newell de mis hijos y conozco un poquito, ¿no? Pero bueno, hay pioneros en esto, y difiero un poco también hablando en el tema de la búsqueda de jugadores por dinero. No hay ninguna duda, el que tiene capacidad económica compra el mejor niño que encuentre, tiene una amplitud, porque tiene un espectro de entrenadores buscando. Esa experiencia de los años 70, bueno, les sigo hablando de cosas que se están dando en la actualidad. Algo a lo mejor sabe, vos también, que Newell's y Rosario Central fueron pilares y fueron los pioneros de esto, de ir buscando jugadores por el interior. Y si usted saca cuenta la cantidad de jugadores que tiene Newell's a nivel mundial en esta historia, yo hablo de años 70, son 50 años, ¿no? Es infinita. Pero se buscaba el mejor jugador estaba en el lugar donde había hecho para jugar. Los jugadores no salen de la ciudad. Todos los jugadores de Newell's eran del interior, que jugaban 4 o 5. Bueno, me alegro mucho que le demos una idea a la gente o a los que nos están escuchando, de que realmente hay cosas todavía por mejorar y que lo vamos a lograr, nos va a llevar tiempo, no hay ninguna duda, pero que en cierta forma me alegra que vos hayas traído este tema del baby fútbol, porque acá hace 2 años hicimos el famoso G100, que fue dedicado a todo el país de baby fútbol, y nos dio cierta posibilidad de descubrir lo que estamos hablando ahora. Aldo. Hola, Aldo, Claudio te habla. Sí, te escucho, Claudio, adelante. Hola, Mariano, hola, ¿cómo están todos, profe? Giancarlo. Bien, no, yo me quiero, y hago un paréntesis ahí, estaba escuchando atentamente, y también que, o sea, mi apreciación sobre la pregunta que hace Giancarlo, que por ahí quizás, obviamente que el tema se va para otro lado. Yo creo que hay que diferenciar en las edades tempranas, en las edades básicas, o sea, las edades iniciales. Yo lo resumo de esta manera. No es lo mismo enseñar que entrenar. Yo creo que se enseña mediante el entrenamiento.
¿sí? Y en las edades adultas no es lo mismo entrenar que trabajar, porque cualquiera te puede entrenar un equipo de fútbol, pero no cualquiera te lo puede trabajar. Obviamente que es una palabra, son palabras similares, son sinónimos, pero no es lo mismo enseñar que entrenar, porque cualquiera te puede entrenar el equipo, pero no todo el mundo le enseña a los chicos. Entonces yo creo que hay que hacer la diferencia desde ahí, que el entrenamiento es la forma de poder enseñarle y poder trabajarlo dependiendo las edades que estamos hablando. Entonces, aunque son aparentemente sinónimos, yo creo que hay que diferenciar eso y tenerlo claro, ¿no? Que el entrenamiento es algo natural porque es el deporte, es el juego. Uno aprende jugando, obviamente el entrenador enseña entrenando, y también está el entrenador que trabaja entrenando. O sea, son palabras similares que pueden llegar a confundir, pero me parece que hay que tenerlo claro, ¿no? Que en las edades iniciales y por ahí en las formativas o en las divisiones inferiores, los profesores, los entrenadores, obviamente que tienen más de enseñanza y de formación que de trabajo en sí, ¿no? Porque cuando es grande se trabaja más que nada con un equipo de fútbol. Porque obviamente que siempre se enseña, pero ya pasa a ser otro tipo de situación, obviamente la obligación y el juego ya es a otro nivel. Pero bueno, quiero poner esa apreciación, salvo que ustedes tengan otro criterio, pero me parece que es la forma de aclarar por ahí la pregunta que tenía Giancarlo. Tal cual, Claudio, tal cual. Perdóname, Aldo, ¿querés? ¿Hablas? No hay problema. O Giancarlo. Sí, Mariano, sí, después hablo yo, sí. En base a eso, por supuesto, está clarísimo, está bárbaro. Yo digo que igualmente desde la enseñanza y desde el aprendizaje siempre, hasta los jugadores de primera necesitan aprender, e incluso si uno lee algunas declaraciones de jugadores profesionales que cuando hablan bien de un entrenador es porque les enseñó, les sigue enseñando. Nosotros, por eso, cuando antes yo decía que tenemos que ser formadores y docentes, sobre todo en edades infantiles, y abocarnos a eso y no tener una idea de querer estar en otro ámbito o en categoría más grande o en primera división, porque es un área muy sensible y muy básica para el desarrollo del jugador. Desde la docencia, desde la formación, desde la enseñanza, hay que hacer mucho hincapié en la pedagogía, en un montón de aspectos que quizás en fútbol profesional no están tan vinculados o no están tan profundizados. Pero tenemos que enseñar mucho en infantiles, mediante determinada metodología, la que uno crea necesaria, y desde los 6 o 7 años el chico ya es una esponja, son las edades más importantes para que el chico pueda aprender. Es como cuando nos enseñan a escribir en el colegio. Sería más difícil aprender a escribir a los 20, 25 años que como aprenden ahora. Se inicia desde lo más sencillo y se va complejizando. Y el nene a esa edad lo absorbe de otra manera, más profundamente. Giancarlo, adelante, querías decir algo. Abrí tu micrófono. Ahí. Hola Claudio, un saludo, un abrazo grande. Tocaste un tema importante, y por qué preguntaba yo eso. Don Santi, el profe también tocó un tema importantísimo. Para mí, mi gusto, mi apreciación personal, lo antiguo, aunque le puedan decir a uno o no lo puedan ver bien, pero para mí el fútbol de muchos años, o lo que enseñaban hace muchos años, pues es muy importante ahora. Yo creo que hay que hacer unificar o hacer un global de lo hace 30, 40 años, como decía el profesor Santi, con lo moderno, sobre todo lo moderno en la tecnología. Porque yo creo que el método de enseñanza de hace muchísimos años, yo lo sigo teniendo para mí que es el mejor. Nosotros teníamos muchas horas para jugar al fútbol, como decía el profe, ahora no lo hay. Y yo he visto, porque lo he vivido en carne propia, en chicos de 6, 7, de 10 años, de 11 años, de 9 años, que muchos entrenadores se preocupan más de la parte táctica, no lo dejan desarrollar al chico. O sea, ya el chico no entra a divertirse. El chico entra al campo de juego y entra con un miedo, con una timidez, y se queda parado en una posición porque el técnico le gusta, porque el técnico muchas veces lo confunde, no le da esa confianza. Entonces, por eso iba un poco mi pregunta, ¿no? Para que quede un poco más claro
no solo para mí, creo que para todos, para saber más o menos diferenciar cómo debemos manejarnos. Por eso hablaba del formador, del educador, en estas edades, como decía también Mariano, que es muy importante. Todo eso. Siga adelante, por favor. Perfecto, perfecto. Sí, Mariano, Giancarlo y bueno, Claudio también, que los aprovecha a saludarlo. Totalmente de acuerdo, creo que vamos todos en una misma dirección. Entendemos claramente cuáles son las necesidades de hoy, lo que se hacía anteriormente, que tiene su lado positivo. Como decía Giancarlo, hay que incorporar de eso lo que creo que lo que mejor nos venga, nos sirva para poder cumplir con ese proceso de enseñanza, para tratar de poder formar mejores jugadores. Creo que acá en el país hay muchos muy buenos jugadores, y también hay mucho talento por descubrir todavía. Entonces creo que es un trabajo que hay muchos profesores ahora que lo están haciendo muy bien, que se están preparando, más que nada capacitándose para poder realmente dedicarse a enseñar. Y no solamente a entrenar, como decían compañeros Giancarlo, Claudio. Entonces creo que eso viene a través del conocimiento. Yo no puedo enseñar absolutamente nada si desconozco. Entonces creo que es el primer paso. Mucha gente ya lo ha empezado a dar, y estoy seguro que vendrán mejores días para el fútbol ecuatoriano, sobre todo. Mariano, quería proponerte, no sé si hay alguna persona, algún alumno inclusive del instituto que quiera intervenir en la conferencia para tratar de preguntar alguna cuestión, si ya, o tenés algo más que nos quieras explicar antes que podamos continuar. Esto no es mío. Yo No sé quién. no lo estoy compartiendo yo esto. Alguien está compartiendo, sí. Quería leer algo, pero no pude leer. ¿Te parece? No, sí, este tema da para continuarlo, o si charlamos, debatimos, lo que vos digas, ningún problema. Correcto. No sé si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta respecto a lo que estábamos hablando, respecto al tema formativo tan interesante. También esta semana tendremos diferentes conferencias que seguramente vamos a aclarar un montón de dudas, un montón de temas que a veces, como decía Giancarlo, creo que la curiosidad, el hecho de poder conocer, de indagar, de tratar de replantearse cosas uno mismo, porque inclusive yo cuando empecé a trabajar en formativas me doy cuenta, años después, de lo mal que estaba trabajando, de que obviamente uno va creciendo y va mejorando muchísimo porque va conociendo más cosas, y eso es lo bueno, creo que darse cuenta de cosas que uno por ahí no estaba haciendo bien y tratar de corregirlas. Siempre estamos a tiempo y siempre lo podemos hacer. Si hay alguien que quiera preguntarle algo a Mariano, bienvenido sea. ¿Tenemos a alguien ahí? Le hace entrada de audio, Carlitos, a ver si hay alguien que quiera preguntar algo. Bueno, dale, continuamos hasta que alguien pueda ingresar. Raúl, siempre, bueno, lo hemos hablado con Raúl, lo hemos conversado muchísimas veces, el tema de fútbol formativo en el país. Particularmente yo tengo 10 años trabajando en formativas, he tenido muchísimos niños y jóvenes que he tenido la oportunidad de estar con ellos, de formarlos, de tratar de dejarles algo. Me parece una enorme responsabilidad en el cargo. Y coincido absolutamente con Giancarlo en su momento cuando lo hablaba, lo mencionaba. Y la semana pasada tuvimos también una conferencia en la cual el profesor Paul Gavilán nos contaba algo referente a su trabajo, y la importancia de encontrar una vocación. De encontrar dónde, como te pasó a vos también, Mariano, creo en su momento lo mencionabas al principio, de saber qué quiero realmente, qué quiero hacer. O sea, hay personas que realmente tienen esa vocación para formar, esa facilidad,
que a no todos nos va bien porque tenemos ciertas dificultades. A mí particularmente me gusta trabajar con jugadores más grandes, con juveniles. Creo que lo mencionabas también vos al principio. El trabajar con chicos es totalmente diferente. Es como el profesor de secundaria y el maestro de primaria, primero o segundo grado o de jardín de infantes. Entonces creo que hay una diferencia. Sí, seguramente. Por eso decía, si uno quiere ser un entrenador más global, capacitarse en todas las áreas y después apunta o a una primera división o a jugadores más grandes, también es válido. Está bueno hacer el recorrido y el proceso general. Te toca dirigir infantiles, si creces a juveniles, después elegir lo que uno pretende. Lo que no es bueno y no está bien, a mi entender, que si estás en fútbol infantil, copies trabajos de la primera o pretendas trabajar como si fuesen chicos de primera o jugadores más grandes. Ahí estamos equivocándonos. Hoy por hoy ya se tiene mucho más conocimiento de las áreas, los entrenadores, los formadores, los profes están muy capacitados y se trabaja desde otro lugar. Pero en etapa de infantiles tenemos que tener en cuenta otras cosas que por ahí a edades más avanzadas no ajenas quizás a la metodología de trabajo o al entrenamiento propio, que no las tenemos tanto en cuenta, lo que decía antes. Primero relacionarnos con el chico, sabiendo que son edades muy, muy, muy importantes. Sí, coincido nuevamente, Mariano. Aparte, una de las cosas importantes que yo lo mencionaba a la vez, es la importancia de un director de formativas o un coordinador o una persona que realmente trate de transmitir esa línea en cuanto a lo que el equipo necesita. Porque al principio, como decía, es formar al futbolista, ¿no? Los equipos no necesitan triunfo. Primero necesitan formar a los jugadores. No solamente en el plano futbolístico, creo yo creo que voy más allá, una formación integral. Es imposible que una mala persona sea un buen futbolista. Es imposible. Una persona que es educación, quizás que no por culpa de él, sino a lo mejor porque no estás al alcance de las posibilidades de sus padres, quizás al principio, pero es necesario fijarse en la formación integral, primero del ser humano, para después ir pensando en el futbolista. Creo que eso va a ser... Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién tenemos? Una preguntita, profe. ¿Cómo está? Le saluda Daniel Chica. Profe, algo que siempre hemos hablado con el profesor Don Santi es sobre los torneos de fútbol de iniciación, ¿no? Siempre sub 6, 7, 8, 9. Es recomendado usar cierto tipo de balón, incluso cierto tipo de jugadores en cancha. ¿Y qué soluciones encontramos nosotros cuando vamos a un campeonato, a un torneo y se juega fútbol 11 y con balón talla 5, que es casi en todos los torneos de fútbol de iniciación acá en el país, en la mayoría? Y obligatoriamente debemos jugar el torneo porque no hay más para que los chicos tengan competencia. ¿Qué solución podríamos buscarle a eso? No sé, en cuanto a los entrenamientos o los torneos mismos, la competencia misma. Gracias, Daniel. Lo ideal sería unificar criterios y que cada edad juegue y cada categoría con lo que es habitual. Si no, sería hasta sacar ventajas de parte de alguien. La verdad que no sé otra cosa que decirte porque no me ha pasado, pero sí he viajado a torneos con categorías infantiles y se pueden llegar a ver algunas situaciones de estas. Pero aquí hace alrededor de 3 o 4 años se cambió el sistema de competencia en infantiles. Antes jugaban 3 categorías oficialmente en cancha de 11. Ahora se juegan 4 categorías, 2 juegan en cancha de 9 y 2 en cancha de 11. Quizás como para que el chico comience a adaptarse de a poco a los espacios más grandes. El hecho de ir a un lugar y tener desventaja o un torneo y competir en desventaja es muy difícil y hasta frustrante para los niños. Desde el entrenamiento, nada, de entrenar en la edad que le corresponda, en los espacios que correspondan. No hay muchas alternativas. Sí, muchas gracias, profe. Gracias, Daniel. Es una necesidad imperiosa, lamentablemente, como decía Daniel, es una realidad nacional, si se quiere. El hecho de que los profesores tienen que inscribirse a este tipo de torneos porque no hay otros torneos en los cuales dictan razón de estas edades que puedan por ahí tener balones inclusive adecuados o el espacio físico adecuado para que puedan competir.
pero creo que sí, como decías, Mariano, buscar una alternativa en cuanto también a veces hay profesores que han hecho torneos semanales, invitando a otras academias, han hecho espacios más pequeños, con arcos inclusive más chicos. Siempre hay opciones, yo creo que para cada problema hay una solución. Entonces, es tratar de buscarle la vuelta y tratar de armar algún tipo de torneo, inclusive interacademias, para que puedan jugar en espacios un poco más chicos. Creo que acá Giancarlo, que tiene una academia y también diferentes edades en su academia, puede darnos razón de lo que estoy diciendo, por ahí de buscar alguna alternativa en cuanto a la competencia. Buenas noches, una preguntita, por favor. Sí, Aldo, alguna vez, bueno, no alguna, varias veces nos hemos reunido con Raúl para intentar hacer estos torneos, pero yo creo que ahora, bueno, después de esta pandemia, vamos a ver qué hacemos, pero sí sería bueno resaltar y tratar de trabajar correctamente en esas edades, que hace mucho que no se lo hace bien. Yo creo que él siempre ha tenido una gran idea, pero ha faltado un poquito más de apoyo de parte nuestra, me parece, para que esto se haga más fuerte y se pueda cristalizar. No es tarde, el fútbol es muy amplio, como dijimos al comienzo, y yo creo que lo vamos a poder realizar. Aquí hay una pregunta para Mariano de Luis Hanna. No, perdón, Marcelo Navarro. Pregunta que a qué edad es recomendable trabajar con los chicos estilos y táctica de juego. Creo que tú ya lo dijiste al comienzo, pero a lo mejor él recién se conectó, así que sería bueno que le puedas responder, Mariano. Y hay otra de Juan Carlos Ramírez, que dice, perdón, de Luis Hanna, que dice que a qué edad en la formación se puede explotar el juego de un chico. La pregunta está ahí un poquito difícil, porque yo creo que, bueno, responde mejor Mariano, por favor. No, en cuanto a la primera pregunta, lo de la táctica y la idea de juego, la táctica pasa a ser más que secundaria en esta área, no tiene real desarrollo durante las tareas, durante la programación de la metodología, durante las sesiones de entrenamiento. Sí podemos hacer un poco de hincapié en la táctica el último año de infantiles, que aquí es entre los 2 y los 13 años, varía según cuando cumplan los años, obviamente, para dejarle un cierto tipo de información y que el paso a juveniles sea menos traumático y sea más sencillo para la persona que los reciba, la enseñanza de esos conceptos, que el chico esté más receptivo y que empiece a tener cierta idea. Pero lo que hacemos hincapié aquí, más allá de la técnica, obviamente que va incluida siempre y que es fundamental, cuanto más técnico mejor, hacemos mucho hincapié en la idea de que el chico sea, que tenga una lectura del juego, que tenga una comprensión del juego, y eso lo va a hacer desarrollarse en todos los aspectos relacionados. Pero cuanto más inteligente, mayor capacidad de resolución, mejores tomas de decisión en menos tiempo tome el chico, mejor va a ser para su futuro deportivo. Era lo que nosotros hacemos hincapié más allá de la táctica. En cuanto a la táctica, a lo último de la etapa formativa de infantiles. Y en cuanto a lo anterior, desde que se inicia hasta que se va del área, trabajar para que potencie su toma de decisiones, para que sea un chico con lo que hablamos, con el mayor intelecto posible y que tenga una lectura de juego superior a lo que se va a enfrentar. Había otra, perdón. Sí, había otra, pero no. A la que hablaba que a qué edad. Sí, hay otra. ¿A qué edad en la etapa formativa se puede explotar más el juego de un chico? Pregunta. Sí, no, es relativo. En cada niño es diferente. La verdad que no tengo una respuesta exacta. Es cómo evolucione cada uno. Sí. Perfecto, sí, de acuerdo. Y hay una última pregunta acá, perdón, una última pregunta. Dice Kevin León,
Saludos a todos. En la etapa de formación de fútbol infantil a formativas, ¿de qué manera o forma se debería potenciar los siguientes aspectos? El desarrollo del esquema corporal, las capacidades de movimientos, las habilidades y destreza motrices, para evitar que el chico o el jugador llegue con un desfase o vacío a las siguientes categorías. Escuché un poquito cortado, pero me parece que es un área que puede contestar perfectamente el profe Raúl, que es, sin duda tiene más capacidades que yo para hablar sobre el tema. ¿Me están escuchando? Sí, claro, Raúl. Perfecto, Bueno, Raúl. sí, al señor de la pregunta, y antes contestaste muy bien, los futbolistas maduran en diferentes etapas, entonces no puede haber una lógica de decir hasta tal edad tenemos que llevarlo de una manera. Yo creo que sí, que hay parámetros que uno va viendo la evolución del niño y lo tiene que ir a ver. Nosotros, hablo de las experiencias propias, ¿no? Si un niño juega bien a los 9 años, hay que ponerlo con los de 10, porque si lo seguimos retrasando, de pronto ese fue el aceleramiento que se hacía en Newell, ¿no? Se iban sumando y hasta, bueno, de pronto un niño de 10 años juega con el de 12, que no sea las generales de la ley. Ahí más o menos iríamos dando algo. Lo que yo quiero, para cerrarle a usted el comentario, es que es muy importante cómo se hacen las cosas, que es lo que dice casualmente Mariano, y a veces no es tan importante el qué, porque hoy día con la globalización de todo, y con el conito, y con la estaquita, con todo eso estamos haciendo a veces lo que está preguntando este señor, muchos trabajos que no son correspondientes a la edad de este niño, ¿no? Entonces, a veces cómo se hacen las cosas, con qué planificación tiene, quién las ejecuta, porque al hablar de personas, hay gente que está preparada para dirigir y es, es una vocación. Yo hoy no dirigiría niños, no sería capacitador de niños, pero porque a lo mejor me acostumbré a otra cosa, pero en el instituto van saliendo y existen un montón de muchachos que yo los veo porque los he seguido y que tienen esa condición ya innata de poder ser gente de vocación para juvenil, para niños. Hay para niños, hay para juveniles y hay para mayores. Y nunca, generalmente se da que el especialista en formadores, en formaciones, dirija primera división, porque se produce ahí un resquebrajamiento dentro de la misma institución. ¿Que ha habido casos? Sí, porque nosotros dirigimos desde las inferiores y tuvimos la suerte de llegar a dirigir en primera división. Pero la mayoría tendría que tener eso, elegir la institución, Giancarlo Subesco, escuela, que no. De acuerdo. Es muy difícil generar este tipo de conciencia, sobre todo en muchos aspectos que vivimos en el medio, con todas las dificultades que tenemos. Creo que ha sido la piedra en el zapato, si se quiere, para poder continuar con todo esto. Pero bueno, estamos seguros que una vez que salgamos de esta situación que estamos atravesando, vendrán mejores días. El fútbol ecuatoriano ha crecido a pasos agigantados, digo yo, que lo he vivido de formativas en los últimos 15 años, y obviamente todavía le falta mucho por crecer, eso es lo bueno, que todavía no ha alcanzado su techo, creo yo. Entonces hay muchos jugadores que, lo digo porque lo veo normalmente en la competencia, en formativas, hay muy buenos jugadores, en muy buenas categorías, hay una camada de chicos muy buena, y creo que para muestra de eso, bueno, Independiente fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20, un equipo súper competitivo. Independiente domina todas las divisiones formativas en el país, pero hay muchísimos equipos que tienen muy buenos jugadores que también son muy competitivos. Entonces creo que eso va a ir fomentando el hecho de que se vayan nutriendo muchísimo más los equipos de primera. La Sub-20 de Ecuador fue hace muy poquito tiempo también tercera en el Mundial, también clasificó campeón del Sudamericano. Entonces creo que hay aspectos muy positivos dentro del fútbol nacional para destacarlo, y obviamente creo que los jugadores que vienen atrás vienen muy buenos jugadores también. Se está trabajando mucho mejor en formativas.
Y no lo digo tanto por el hecho de que por ahí tengamos todos los recursos que pudiéramos tener, pero sí sé que hay mucha gente que está haciendo mucho por el fútbol formativo y obviamente esperamos que en los siguientes años pueda ser mucho mejor todavía. Mariano, no sé si querés comentar algo, querés hacer algún tipo de cierre a tu conferencia o alguna cuestión que quieras más agregar. No, profundizar sobre lo mismo que estuvimos hablando, no profundizar, darle un cierre. Es un tema, todo lo relacionado al fútbol es apasionante y es para conversar a veces sin límite de tiempo, sobre todo también de formación. Es lindo aprender, es lindo escuchar conceptos de otra gente que uno va incorporando siempre y también ver que está parado en un lugar que es similar al de otro y que tenemos ideas similares. Para mí el punto más importante es ese, sobre todo a estas edades, desde los 6 a los 12, a los 13, saber que nosotros somos docentes, tomarlo muy en serio este rol, quizás más importante y es más importante, ¿no? Quizás que enseñar algo de táctica o algo de estrategia, que eso va a ir apareciendo y que eso también lo puede enseñar o está capacitado para enseñarlo un montón de gente. Lo que es difícil es vincularse al niño desde la persona que es, desde el sentimiento. La bajada de valores o la bajada de línea sobre educación es importante, y a eso sumarle que está haciendo sus primeros pasos en una actividad que es muy linda, que en un futuro puede llegar a ser cruel, porque no todos los chicos, y está comprobado, y el mayor porcentaje de jugadores o de chicos que inician no llegan a jugar al fútbol profesionalmente. También bajarle una línea y un concepto sobre ese tema, para que los padres se relajen un poco, que no lo exijan y no piensen que tienen al futuro Messi en sus manos, que ellos puedan aprender libremente, incorporar un montón de conceptos, pero sobre todo valores. Y nada, es responsabilidad propia y única de la gente que trabaja en el área y que trabaja en esos lugares. Sí, excelente tus palabras, Mariano, creo que muy acertadas. Coincido desde ese punto de vista que hay que transmitir muchos valores en una sociedad que está muy carente de eso. Creo que ambas, la argentina, la ecuatoriana, y es un buen momento para tratar de hacer, bueno, con toda la gente que nos pueda estar viendo, nos está escuchando, hacer conciencia sobre eso. Creo que llegó el momento y ojalá que de aquí solamente vengan mejores días, que seamos mucho mejores personas y que reflexionemos mucho sobre lo que está pasando en diferentes ámbitos. El nuestro es el fútbol. Sin duda. Habrá tiempo seguramente para otras personas que se desenvuelven en otro ámbito. Giancarlo, ¿alguna reflexión sobre el tema para cerrar? Bueno, sí, algo, Mariano, Raúl, realmente nos quedamos bastante cortos. Ojalá podamos tener una próxima invitación de Aldo y seguir compartiendo ideas, ¿no? Esto es lo importante, de enriquecernos mutuamente. Y creo que lo principal, hoy estuvimos hablando de la metodología del fútbol infantil, y creo que todos coincidimos en que lo más importante es que en esas edades pues exista un educador. Entonces nosotros tenemos muchos, yo ya me gradué como dijo Aldo, pero atrás viene mucha más gente que se está preparando, entonces y están en estos momentos conectados pues viendo esta conferencia. Yo creo que ha sido muy productiva para todo ese grupo. Veo también que hay gente que tiene mucha experiencia también en formación. No sé si me pareció ver a profesor Alma, no sé si es Dúfer o Roberto. Lo vi también gente que tiene mucha experiencia en formación. Está Freddy Acuña también, que tiene mucha experiencia. Así que ha sido un gusto y ojalá que podamos tener una próxima conferencia y seguir enriqueciéndonos de este tipo de teorías, y que después hay que llevar a la práctica también. Muy bien, Giancarlo, excelente. Raúl, ¿algo para cerrar?
Agradecerte, Aldo, ya te repetí lo de la iniciativa esta, que me parece buenísimo, porque en estos momentos difíciles poder encontrarnos con un montón de amigos, con gente que ha estado y compartido con nosotros bastante tiempo, de nosotros mismos, y que Mariano nos ha dado una buena lección, ¿no? Porque él es un especialista en ese tema, y digo que esas edades que son lamentablemente a veces ignoradas, es donde nosotros producimos mucho daño. Vos sabés muy bien que estamos en divisiones inferiores a veces, y de 100 niños llegan 3, 4, y el resto tiene que terminar en la vida siendo una gran persona, como dijiste, Aldo, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de formar y en cierta manera prepararlos para lo que nadie se prepara, porque ninguno se prepara generalmente para el fracaso, ¿no? Tal es así que esto que se produce ahora en la actualidad nos encontró totalmente fuera de foco, ¿no? Pero bueno, saludarlos, gracias por compartir este momento, y sí, como dijo Giancarlo, cuando vos quieras, y sería bueno que sigamos teniendo tipos así especialistas en la materia. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, seguramente en la semana tenemos muy buenos profesionales, especialistas en el área como Mariano, que nos van a aportar muchísimo. Son charlas, como dijo Mariano, que uno se podría quedar hablando horas y horas, porque hay un montón de debates, ideas, de fundamentos en los cuales cada sociedad quizás también ve de una manera distinta, de una óptica diferente, y intercambiar este tipo de conocimientos y opiniones siempre van a generar cosas buenas. Así que de parte nuestra, la gente que hacemos el Instituto Tecnológico de Fútbol, Mariano, queremos agradecerte muchísimo por tu predisposición desde el primer momento a compartir este momento con nosotros en esta situación, como decía Raúl, bastante complicada para todos. Creo que el fútbol siempre nos ha unido y esta no va a ser la excepción, o esta no fue la excepción. Así que agradecerte muchísimo por tu amabilidad, por tu don de gente. Bueno, sabía que podía contar con vos, que te conocí, supe que eras una buena persona, así que nuevamente te reitero mis agradecimientos en nombre mío, del instituto y de todas las personas que pudimos escucharte hoy. Bueno, nuevamente el agradecido soy yo. Me pone muy feliz tener esta charla, estos vínculos, me gusta, como a todos. Obviamente queda mucho por desarrollar, quedan hasta compartir conocimientos de entrenamientos, de manera de entrenar, y esas cosas que se pueden ver en otra oportunidad, pero toda charla es importante, aporta conocimientos, me gusta aprender de todos, y la pasé muy bien, muy cómodo. Hay chicos conectados que son amigos míos de toda una vida, que es el vínculo que tenemos, que es el fútbol, y es hermoso, y ojalá nos encontremos en otros lugares, que esto del encierro pase pronto y nos permita volver al lugar que más nos gusta, que es estar en contacto con jugadores, con una pelota, y el hecho de enseñar y entrenar también. Muchas gracias, un placer, un gusto, y cuando quieran, a su disposición. Muchísimas gracias, Mariano. Buenas noches con todos, y los esperamos el día de mañana a las 18 horas nuevamente por este mismo canal. Abrazo grande a todos. Hasta luego. Con media luna y mate. Chao, gracias, chao, cuídate.